están, jóvenes? Nos vemos de nuevo. Mi nombre es Cleider Livias y soy director del Centro de Estudios de Difusión Cultural Regeneración Ilustrativa. En esta ocasión me vengo a presentar como profesor en Anatomía y Fisiología Humana en el tema número 9 respecto al sistema digestivo número 1, y vamos a abordar dentro de este campo sobre su morfología, componentes y su estructura histológica a nivel general. No vamos a profundizar a tan detalle, pero a partir de ahora estén atentos, ya que este tema es amplio. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Muy bien, respecto a este tema, vamos a iniciar con lo que corresponde a la definición. Respecto a ello, el sistema digestivo humano, no animal, y el sistema de plantas u otro, hablamos del humano enfáticamente. Este es el conjunto de órganos encargados de la transformación de los alimentos, y esto consiste en una digestión, una transformación de sustancias complejas a sustancias solubles, para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo. Eso hay que tenerlo en cuenta respecto a la digestión. Y esto se encuentra conformado por el tracto gastrointestinal y las glándulas anexas o asociadas. ¿Cuáles son algunas de ellas? El hígado, las salivales, la pancreática, por ejemplo. El hombre, como mayor parte de los animales, tiene una alimentación holozoica. Hay que tener eso en cuenta. Y este aporta al organismo la digestión aporta al organismo un suministro de agua, electrolitos y elementos nutritivos, y para ello requiere el movimiento de los alimentos a lo largo de todo el tubo digestivo, la secreción de los tubos digestivos y la digestión de los alimentos, la absorción de los productos digeridos, el agua y distintos electrolitos, la circulación de la sangre por los órganos gastrointestinales para poder transportar las sustancias absorbidas, un control de todas estas funciones por parte del sistema nervioso y hormonal. Vamos a ver, no es difícil aún, recién es el inicio. Y sí, lo tenemos acá. La estructura básica que desde primaria nos han enseñado, y lo vamos a repetir. La boca, la región, la primera parte, la digestión mecánica, la faringe donde va a pasar la primera parte, el esófago que le va a continuar, la digestión química en el estómago, ¿ya? Continúa en el duodeno, donde acá en el ángulo de Treitz se va a dividir con el ileón, el intestino delgado, y continúa con el grueso, y acá tenemos una prolongación que es denominado el apéndice. Eso ya lo tenemos en claro. El intestino grueso, el recto y el ano, y las glándulas complementarias o anexas, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas. Lo tenemos acá. Y un repasito respecto al sistema digestivo, los componentes de cada uno: al tubo digestivo, la boca, la faringe, el esófago, los intestinos, y se subdividen en intestino grueso e intestino delgado. Y tenemos a las glándulas salivales, páncreas e hígado, como hemos reiterado. Muy bien, ese es el detalle básico que vamos a iniciar. Es respecto a la topografía abdominal o los cuadrantes de la región abdominal, denominados de esa forma. Y hay que tener respecto al sistema digestivo, desde el epigastrio, el hipocondrio, mesogastrio, los flancos y la región del hipogastrio. Y vamos a hacer un repasito. En el hipocondrio izquierdo ya le ubicamos al vaso. En el hipocondrio derecho podemos encontrar al hígado y a la vesícula biliar.
Al epigastrio comprende al estómago, al páncreas y al duodeno. Al flanco derecho comprende al colon ascendente y al riñón derecho. Y el flanco izquierdo, aquí tenemos al colon descendente y al riñón izquierdo. En el mesogastrio se llega a encontrar al intestino delgado. En las fosas, acá tenemos las dos fosas. En la fosa ilíaca derecha encontramos al ciego y al apéndice fecal, y en las mujeres podemos hallar el ovario derecho. Como sucede en la fosa ilíaca izquierda, acá encontramos al colon sigmoides en este caso, y en las mujeres el ovario izquierdo. Y para culminar en ese punto, el hipogastrio, en esta cavidad se halla la vejiga, y en las mujeres el útero. Y la región posterior, el recto. Acá tenemos una visión más clara, un poco más ampliada respecto a esto. En los hipocondrios, los flancos, las fosas ilíacas, el epigastrio, la región umbilical o el mesogastrio, y el hipogastrio o región suprapúbica. Muy bien. Ya. Tubo digestivo. A ese punto vamos a tener que hacer memoria, ya que esta es una síntesis nomás respecto al sistema o a la estructura histológica de todo el componente del tubo gastrointestinal. Entonces vamos a hacer una forma de repaso, ya que vamos a ampliarlo a medida que vamos a pasar de cada porción. Respecto a en el esófago, la mucosa está cubierta de un epitelio poliestratificado, plano o no queratinizado, una submucosa de tejido conectivo denso, y también presenta glándulas esofágicas. En el muscular tenemos al cile. ¿Qué es el cile? O bueno, esa abreviación. El cile es respecto al muscular, es la circular interna longitudinal externa, cile. Y la capa externa tenemos a la adventicia. En el estómago, el cambio tiene un epitelio simple, cilíndrico, y este presenta glándulas gástricas. En su submucosa es un tejido conectivo laxo. Y en el muscular, con las abreviaturas continuamos con el Oingle. ¿Qué es el Oingle? En este caso abreviación: la obliqua interna, secular media y la longitudinal externa. Y la capa externa tenemos a la serosa. Intestino delgado, el epitelio simple cilíndrico con microvillosidades y presenta glándulas de Lüders en la mucosa. En la submucosa tenemos a la glándula de Brunner, en el duodeno, las placas de Peyer en el ileón. Y en la muscular, también se repite como en el esófago, la circular interna longitudinal externa en ese proceso, y la capa externa serosa. Y el intestino grueso, en la mucosa, tiene un epitelio simple cilíndrico, una submucosa del tejido conectivo laxo. En muscular, reiterar como lo fue en el esófago y el intestino delgado, la circular interna longitudinal externa, y una capa externa, lo que es de serosa. Muy bien, estamos viendo bien. Ahora sí, prestar atención. Esta es una estructura histológica general tubo digestivo. Ya esto puede ser una abdominal o hoja parietal del peritoneo. Ya nos hace idea dónde puede quedarse, porque cuando hablamos de peritoneo ya alberga todas las vísceras, y dentro de estas vísceras encontramos toda la estructura o el tubo gastrointestinal. Entonces va a ser común dentro de la región inferior, media e inferior, encontrar esto. Y en él tenemos acá el mesenterio, la capa adventicia o serosa. En este caso es serosa porque está en la región inferior, la adventicia está en el esófago.
la capa submucosa, un conducto excretor de una glándula, el plexo mientérico o plexo de Auerbach, el plexo submucoso o de plexo de Meissner, la luz en sí, donde va a pasar todo el contenido, el muscular de la mucosa, la lámina propia y el epitelio, todo correspondiente a la mucosa. Y acá las capas musculares, la capa de músculo longitudinal externa y la capa de músculo circular interna. Muy bien. Porciones del sistema digestivo. Ahora sí es el tema fuerte que se tiene que abordar. Muy bien. Boca. La boca, a ver. ¿Qué entendemos por la boca? ¿O qué definición llega a nosotros cuando hablamos de la boca? Muy bien, esta es la primera porción del tubo digestivo, donde se realiza la ingestión, masticación e insalivación, y donde esto en la lengua, en este caso, reside el sentido del gusto. Es una cavidad ovoidea situada en el tercio inferior de la cara, desde las fosas nasales hasta la porción supraovoidea del hueso hioides. Mide aproximadamente de 5 a 7 centímetros de diámetro. Son datos generales. Diámetro antero-posterior y 4 a 6 centímetros de diámetro transversal. ¿Lo tenemos ahí? Lo tenemos ahí. Y esto forma, como lo mencioné, una digestión mecánica formal polo alimenticio, por medio de la masticación e insalivación. Y comprende dos regiones: el vestíbulo, el espacio comprendido entre la parte posterior de los labios y la parte anterior de los dientes. ¿Cuál es el vestíbulo? Tenemos acá los dientes y la parte posterior de los labios. O sea, no está hablando dentro de esta cavidad, sino la porción delantera. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Y la cavidad oral es el espacio posterior o del posterior de los dientes hasta el istmo de las fauces. O sea, está más atrás de lo que podemos apreciar en la imagen, a la úvula. Y acá de datos generales respecto a los dientes, las encías, la amígdala, la lengua, el labio, el paladar duro y, bueno, repetí esta vez, encías. Muy bien, los límites vamos a abordar en este punto. El superior tenemos el paladar duro. Acá podemos apreciar en la imagen de la joven el paladar blando, que luego se ubica en la región más interna, más hacia atrás, por así decirlo. En la región inferior tenemos al piso de la boca, formado por músculos mieloioideos, reforzado por músculos hioglosos y genioioideos. No se te haga muy complicado, pero hoy lo tenemos. Lado anterior a los labios, que son músculos orbiculares, posterior al istmo orofaringio o de las fauces, como hemos mencionado hace un momento. Quizá acá se puede ampliar. Todo el istmo orofaringio de las fauces lo encontramos por este punto, orofaringe. A ver, el vestíbulo lo encontramos desde la región posterior de los labios hasta anterior de los dientes, y toda la cavidad oral después de los dientes hasta el istmo de las fauces. Toda cavidad oral. Si es que no quedó claro, más vale un repasito. Los laterales ya lo conocemos en sí, que se encuentran las dos mejillas, ya que eso le da forma a la cara, muy parte de ello, y que está constituido por el músculo boxinador y el tejido adiposo. Y ya conocemos que está asociado con nervios, vasos sanguíneos, etc. Ya. Muy bien, algunas partes para terminar en este punto. Tenemos a la nasofaringe, que se encuentra en la parte más hacia arriba, la lengua,
los labios, solo la boca, las encías, las glándulas salivales, como se puede apreciar en la imagen, la hipofaringe, que se encuentra en la parte más inferior, las amígdalas linguales, la pared faríngea posterior, la base de la lengua, el orofaringe, las amígdalas palatinas, la úvula y entre sí. Muy bien, ya hemos llegado a este punto. Ahora toca abordar sobre los dientes. ¿Qué entiendes por ellos? Muy bien, entonces son órganos blanquecinos, duros y lisos, los cuales están insertados en los huesos maxilares por medio de una articulación denominada gónfosis. El ser humano es heterodonto y difiodonto. ¿Qué quiere decir? Que presenta dos tipos de denticiones, un tipo de temporal o decidual, y que es 20, y permanente 32. Heterodonto significa que tenemos una variedad de dientes. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Por dónde quiere que empecemos? ¿Por los tipos de dientes o por las estructuras? Yo voy por la estructura. Muy bien. Acá tenemos el esmalte, la dentina, la cavidad pulpar, y todo este primer componente se le denomina corona, el canal raíz, el tejido de las encías, el hueso donde se encuentra insertado, el cemento, la región más interna, los nervios y los vasos sanguíneos. Y acá tenemos la región del cuello, antes que se complemente con los tejidos de la encía y la raíz. Muy fácil, ¿no? Sí, puedes recordarlo. Tipos de dientes. Ya. Ahora sí, presta atención. El incisivo, ¿cuál es su función? De cortar. Cortar. Y el número de dentición temporal es de 8 y su dentición permanente 8. O sea, la primera dentición, cuando eres de pequeño, este va a ser el número total de dientes que vas a tener. ¿Cuánto es? La temporal o decidual, 20. Sumemos 8 más 8, 16 más 4, 20. Tenemos a un incisivo, al canino, que sirve para desgarrar, el premolar para triturar y moler, el molar igualmente tiene su función para triturar y moler. Y en la dentición permanente acá difiere. En el caso del molar, acá aumenta 4 más. Y tenemos una fórmula dentaria, y acá del submaxilar superior e inferior, de los incisivos, caninos y molares, y que en la segunda dentición, ¿cuál es lo que le vuelve característica? La aparición del premolar, cuando ya es edad adulta. Muy bien. La lengüita, la lengua. ¿Qué entiendes por lengua? Dígame, ¿qué entiende por lengua? Es un órgano muscular esquelético muy móvil. Está libre en la punta, pero es inserta en el hueso hyoides. Está conformada por 17 músculos que se clasifican en dos grupos. Muy bien. Lo que se originan fuera de la lengua, o extrínsecos, y lo que se originan en la lengua y se insertan en ella, o sea, músculos intrínsecos. Los músculos extrínsecos dan movimiento a la lengua, en cambio los intrínsecos alteran la forma de esta. ¿Vamos entendiendo? Muy bien. A la lengua se le divide en 2 tercios anteriores o porción palatina y 1 tercio posterior o la porción faríngea. No vamos a abordar un poco más interno, pero lo más puntual vamos a abordar. Y para que no se nos escape, las papilas linguales. Tenemos a las papilas filiformes, que se observan como unos botones blanquecinos
son las más abundantes, aproximadamente son algo de 20.000 y tiene una función sensitiva. Las papilas fungiformes tienen una forma de hongo, son rojizas y se puede decir son rojizas, pero ya, a ver, lo complementamos con el gráfico. Acá, aunque no sale muy detallado, este vendría a ser una papila fungiforme. Posee así botones gustativos y se hallan en una cantidad de 5.000 y esas perciben sabores. Las papilas caliciformes, como podemos apreciar en esta imagen, llamadas también circunvaladas, son escasas, 8 a 12 se le pueden encontrar y poseen abundantes corpúsculos gustativos que determinan la vía lingual por delante del surco terminal, donde se halla la desembocadura de los conductos más delgados de la glándula salivar menor de von Ebner. Y para terminar con las papilas linguales, tenemos a las papilas foliadas. Esas tienen una forma de hoja y se localizan fundamentalmente en las partes laterales de la lengua, de lo cual posee botones gustativos. Y algunas partes respecto a la lengua tenemos al músculo palatofaringio, a las valéculas epiglóticas, a estos dos, al tejido de la amígdala lingual, lo que está en medio, la amígdala palatina, tenemos dos acá, a la amígdala lingual, las papilas caliciformes, como hemos mencionado, las foliadas, bueno, no se llega a distinguir, las filiformes igualmente, no se distingue, las fungiformes y el surco medio. Muy bien. Faringe, la segunda porción. Acá vamos a ampliar o vamos a ver las porciones donde pasa después de la digestión mecánica. Muy bien. ¿Qué entendemos por faringe? Es un órgano tubular que se encuentra ubicada detrás de las fosas nasales, está dentro de la cavidad bucal y laringe por delante de las vértebras cervicales. Es un tubo muscular que se presenta en una longitud aproximada de 14 centímetros y se extiende desde la base del cráneo hasta el nivel de la vértebra número 6, en un borde inferior del cartílago cricoides. Este se comunica con las fosas nasales, el oído medio, mediante la trompa auditiva o de Eustaquio. Y por acá se puede ver que este es el conducto que lo lleva hasta ahí, hasta el oído medio. Y la boca y la faringe distalmente se continúa con el esófago. ¿Con quién continúa? Con el esófago. Muy bien. Se divide en tres porciones. Rinofaringe. Acá tienen como tres nombres. Pueden llamarle rinofaringe, nasofaringe o epifaringe. Y estas tienen una función respiratoria y eso se comunica a través de las coanas. No se llega a distinguir muy claro, pero por acá se encuentran las coanas, la nasofaringe, epifaringe o rinofaringe. La orofaringe, llamado también bucofaringe, mesofaringe o llamado comúnmente garganta, tiene una función respiratoria y digestiva y se comunica a través del istmo de las fauces, como ya hemos mencionado hace un momento. La orofaringe, que se encuentra en la parte media. Y la última, la laringofaringe o hipofaringe o retrofaringe, tiene una función digestiva. Y este se comunica con el habitus laríngeo. Y acá vamos a hacer un repasito de nuevo en este corte sagital. En el paladar duro, que está delante acá, la más interna, el paladar blando, la lengua, la epiglotis, la laringe, la continuación con el esófago
y la tráquea. Muy bien. Acá tenemos otro más. Ahora, ¿quién le continúa? El esófago. Muy bien, el esófago. Este es un tubo muscular estrecho que comunica la faringe con el estómago. Sigue la secuencia. Se extiende desde la faringe a nivel del cartílago cricoides, una vértebra cervical del número 6, hasta el estómago, la vértebra dorsal número 11, y se ubica detrás de la tráquea y delante de la columna vertebral. Mide aproximadamente 25 centímetros de longitud y su función es de transportar el bolo alimenticio desde la faringe hacia el estómago mediante movimientos peristálticos. No es el intestino el único que hace movimientos peristálticos a una velocidad de 4 a 8 centímetros por segundo. Ya, lo tenemos ahí. Y se divide en 4 porciones: la cervical, torácica, diafragmática y abdominal. Pero acá vamos a hacer mención en 3 principales. La cervical, que está a un color rosado o guinda, como lo puedas llamar, un celeste o azul, una porción torácica y la porción abdominal. Y la diafragmática, acá que no se puede visualizar, pero es entre la división del diafragma en este medio. Bien, estructura histológica del esófago. Vamos a hacer un repasito respecto a ello. ¿Cuál es la característica principal que vemos aquí? Comencemos desde la parte más externa, la adventicia. El esófago tiene la adventicia, la capa externa adventicia, y compuesta de un tejido conectivo laxo. La capa muscular longitudinal externa, la capa muscular circular interna. Estamos viendo las diferencias aquí en la imagen. Submucosa, que encontramos en el tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos, linfáticos y plexos nerviosos. Y la mucosa, y que acá se divide en varios: en el plexo submucoso, en el acúmulo linfoides, por acá podemos apreciarlo, la lámina propia, la muscularis mucosae, que eso está tapizado por el epitelio polistratificado o no queratinizado, la lámina propia, como he mencionado, el epitelio, que se aprecia de uno color guinda, y la luz donde pasa el contenido. Muy bien. Estructura histológica del esófago. Vamos a profundizar respecto a histología, para que no se nos pierda la costumbre con las anteriores clases. Está revestida por el epitelio polistratificado no queratinizado y que posee una lámina propia similar a las de otra parte del organismo, pero la muscularis mucosae es más gruesa que el resto del tubo digestivo. Por lo general, en la parte superior existen numerosas glándulas mucosas, a diferencia de la parte inferior. Muy bien, ahí lo tenemos, la mucosa. La submucosa está constituido por tejido conectivo laxo, lo cual contiene numerosas glándulas tubulares ramificadas, más abundantes en la región superior, y se producen mocos para lubricar el esófago. La muscular consta de una capa longitudinal externa y una capa circular interna. El tercio superior del esófago está formado por músculo estriado esquelético, hay que tenerlo en cuenta un poco eso, y que es una continuación de la capa muscular de la faringe. El tercio medio está constituido por el músculo liso y el estriado esquelético, y el tercio inferior por el músculo liso solamente. La externa, en su porción cervical y torácica, presenta adventicia, y su porción diafragmática y abdominal posee capa serosa.
acá al principal órgano que hace posible la digestión, al principal. No olvidar que todos los demás también son importantes, pero este hay que tenerlo un poquito más de atención. Vale. Estómago. Es la región más dilatada del tubo digestivo, ubicada en la parte superior de la cavidad abdominal, debajo de la diafragma y del hígado, encima del colon transverso y delante del páncreas. Es un reservorio muscular en forma de saco, interpuesto entre el esófago y el duodeno, en cuyo lugar se acumulan los alimentos, los cuales están sometidos a un procesamiento mediante las secreciones gástricas, que las cuales se produce una mezcla líquida espesa llamada quimo. En su distensión o capacidad, es un sinónimo, máxima puede aceptar 1500 mililitros de alimentos y jugos. Es el lugar de absorción de agua, electrolitos, algunos fármacos como la aspirina y el alcohol. Muy bien, tenemos ahí. Ahora hablemos acerca de su parte, son orientaciones que nos van a llegar a entender al estómago. Tenemos aquí al orificio superior e inferior, los orificios, tesoval y con esfínter del cardias, un orificio inferior anular y con esfínter pilórico, el píloro, el cardias. Las curvaturas, la curvatura menor, o que es una cóncava, y la curvatura mayor, convexa, y la cara anterior y respectivo la cara posterior. Ampliemos un poco más. Bien, tenemos en las regiones y en los músculos. Muy bien, con las regiones vamos a continuar con las regiones. Tenemos en el al fondo la región fúndica, al cardias, al conducto pilórico, la región antropilórica o el antro, y el cuerpo. En los músculos, en cambio, tenemos a la longitudinal externa. Estamos apreciando, ¿no?, la imagen. ¿Cómo es esto? La circular media y la oblicua interna. Muy bien. Ahora, estructura de la pared del estómago. El estómago en su estructura consiste en una mucosa, submucosa, muscular y serosa, y la inspección de la superficie interna del estómago vacío revela numerosos pliegues denominadas rugosidades que se disponen paralelamente al eje mayor del estómago. Lo tenemos ahí, y acá en ese grafiquito nos podemos ayudar. La mucosa es la capa más interna, la submucosa, la capa del músculo, la subserosa y la serosa, aunque lo resumimos solo con serosa, ¿no?, que es la capa más externa. Ahora este es el estómago. Muy bien. Ahora sí, la mucosa se encuentra revestido por el epitelio simple cilíndrico, que son células mucosas superficiales, y contiene además glándulas mucosas. También presenta glándulas gástricas o fúndicas que segregan el jugo gástrico. Tiene una secreción ácida, que depende del fondo y el cuerpo gástrico, hay que tenerlo en cuenta. Tiene una secreción alcalina, que depende del canal pilórico o el antro pilórico. Las glándulas fúndicas se encuentran en toda la mucosa gástrica, excepto en las regiones ocupadas por las glándulas cardiales y pilóricas, y se componen de células funcionalmente diferentes, como son las células del cuello o homocígenas, las células parietales oxínticas, las células G y las células indiferenciadas, que se presentan en la región superior del cuello o de la glándula. Tenemos acá algunas de ellas.
las células mucosas del cuello o mucígenas, que se localizan en la región del cuello de la glándula intermezclados con las células parietales, donde éstas secretan un moco soluble. Las células principales o zimógenas se localizan en la parte más profunda de las glándulas fúngicas, de los cuales secretan enzimas inactivas o pepsinógeno, que al activarse se forma la pepsina mediante el contacto con el jugo gástrico. Las células parietales o sintéticas se encuentran en el cuello de las glándulas fúngicas, entre las células mucosas y en la parte más profunda de la glándula, y estas son secretoras del ácido clorhídrico o el HC y el factor intrínseco de Castle, que es una glucoproteína. Hay que tenerlo en cuenta que es en sí. Y las células G o enteroendocrinas, o solo células G, como te guste llamarlos, son productores de la gastrina, esencial para la secreción de ácida del estómago. Muy bien, eso es respecto a la liberación en la mucosa, pero no ha acabado. Tenemos a la submucosa, y en la submucosa se compone del tejido conectivo denso, tejido adiposo, vasos sanguíneos, fibras nerviosas y células ganglionares, que comprenden al plexo submucoso de Meissner, el cual inerva los pasos de la submucosa y el músculo liso de la muscular de la mucosa. Tenemos a la capa muscular, que está compuesta por una capa longitudinal externa, una capa circular media y una capa oblicua interna. Esta disposición de las capas musculares es importante, ya que se relaciona con la acción de mezclar el quimo durante la digestión, además de digerir el contenido hacia el intestino delgado, que lo tenemos en cuenta. Entre las capas musculares se encuentran grupos de células ganglionares y haces de fibras nerviosas amielínicas, que en conjunto representan al plexo mientérico de Auerbach. La capa más externa corresponde a las características del tubo digestivo, que en general, el de la serosa, se continúa con el peritoneo de la cavidad abdominal a través del epiplón. Muy bien. No habrá colado todavía, ¿no? Aún estamos empezando. Y acá una visión general. Tenemos a la mucosa, tenemos el epitelio superficial, la lámina propia, y acá de la glándula tenemos, aquí nos podemos apreciar a la célula parietal, a la célula principal y la célula endocrina. Toda una glándula gástrica. Y la foviola o foviola gástrica en la región más externa, se puede decir, pero respecto dentro de la mucosa, no olvidar la submucosa y la muscular, que ahí tenemos la capa oblicua, la capa circular, la capa longitudinal y la capa más externa, ahora sí, la serosa. Muy bien. Intestino delgado. Es la porción, mira, esta es la porción más larga del tubo digestivo. Mide aproximadamente 7 metros de longitud. Ya. Y este comienza en el esfínter pilórico del estómago y se enrolla en las porciones centrales e inferior de la cavidad abdominal y finalmente desemboca en el intestino grueso. En el intestino delgado se divide en dos partes. El duodeno. Bueno, vamos a hacer un poco de detalle. Mira, hay varios libros que lo dividen en tres partes y hay otros en dos. Nosotros vamos a dividirlo en dos, pero sabemos que es tres. ¿Cómo sabemos que es tres? Tenemos al duodeno, que acá en el ángulo de 3 cambia
al yeyuno. Dice, pero acá, ¿por qué no muchos? Por ejemplo, en este caso, si está con 2, es que no hay una línea divisoria precisa o exacta donde se diga que acá acaba el yeyuno o acá acaba el ileón. Por eso acá simplemente lo están juntando en las divisiones del intestino delgado. Muy bien, aclarado ese punto, continuamos respecto a las porciones, a las divisiones. El duodeno es la primera porción del intestino y se extiende desde el píloro hasta el ángulo duodenal yeyunal, ángulo de Tellez, como lo mencioné. Mide 25 centímetros de longitud. En su superficie interna presenta pliegues. En la segunda porción se ubican dos formaciones: la carúncula mayor, donde desemboca la ampolla de váter, y la carúncula menor, donde se desemboca el conducto de Santorini. ¿Te recuerdas eso? Esto vamos a ampliarlo con mayor énfasis en el tema de glándulas anexas, entonces no te pierdas el siguiente. Entonces, esto está relacionado con el páncreas. Son las 12 desembocadoras. Uno se conecta con el colédoco. Ahí ya. Un poco vas a repasar y te vas a dar cuenta en ello. Ahora, continuando, tenemos al yeyuno e ilio. Y se extiende del duodeno, ángulo de Treitz, al ciego, la válvula iliocecal, que es la porción donde ocurre la mayor absorción intestinal. ¿Y cuál es la mayor absorción intestinal que se da acá durante el proceso? El contenido se le llama kilo, que no se te olvide, kilo. Muy bien, la capa histológica del intestino delgado. En esta imagen tenemos acá más claro que nunca la mucosa. Acá se representa el epitelio, la lámina propia y la mucosa muscular o mucosae muscularis, alume al tejido, acá un tejido linfático, al conducto de la glándula del tracto exterior, por ejemplo, la glándula de la mucosa y la submucosa. Y acá encontramos la glándula en la submucosa. Acá también la muscular mucosae, el músculo circular y músculo longitudinal. Músculo circular, longitudinal. Acá podemos apreciar también al plexo submucoso o plexo de Meissner, y a las venas o arterias y el nervio que lo acompañan por medio así del mesenterio. Aquí apreciamos el plexo mesentérico de Auerbach. Y la última capa más externa, la serosa. Tenemos en el tejido conectivo areolar y otra la recubierta, el epitelio. Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer un repaso de nuevo, pero esto es para el intestino delgado. ¿Quién es el mesenterio? Acá lo podemos apreciar. ¿Dónde es el mesenterio? El colon ascendente, el estómago, el yeyuno, el ilio, el apéndice, el ciego y en el pliegues circulares. Las vellosidades, la mucosa, submucosa, la muscularis externa. Ahí tenemos la muscular circular y la muscular longitudinal. Y la última capa más externa, la serosa. Muy bien, una nota tenemos acá: el intestino delgado posee elevaciones en la capa mucosa y submucosa llamadas válvulas conniventes o de Kerckring, que son más abundantes en el duodeno y escasas en el ilio. También presenta las vellosidades intestinales de 20 a 40 por cada milímetro cuadrado, ¿sí?, que vienen a ser elevaciones de la capa mucosa del intestino delgado.
El epitelio de revestimiento de la capa muscular presenta microvillosidades. O sea, si tú ves acá una villosidad, o sea, ahí no acaba. Dentro de esa villosidad hay microvillosidades. Y lo vamos a ver dentro de poco. Pero, si antes tenemos que avanzar con la profundización respecto a la estructura o histológica del intestino delgado. No vamos a pasarlo y no vamos a dejarlo de lado. A la mucosa está compuesta por 3 capas ordinarias. La capa epitelial se encuentra revestida por el epitelio monoestratificado cilíndrico con chapa estriada. La lámina propia, que está constituida por el tejido conectivo laxo, ubicado en la base de las vellosidades y rica en células linfoides, que ayudan a proteger a la túnica intestinal contra la invasión de microorganismos. La capa muscular de la mucosa o muscular mucosae está compuesta por una capa de circular interna y longitudinal externa de las células del músculo liso. Durante la digestión, esta fibra se contrae de manera rítmica. La submucosa está compuesta por el tejido conectivo fibroelástico y presenta abundantes vasos linfáticos y sanguíneos, e inervada por el plexo submucoso de Meissner, y que lo controla al nivel parasimpático. Al nivel del duodeno se encuentra la glándula duodenal o de Brunner, la cual secreta un material mucoide o alcalino con pH de 8,0 a 9,5 que protege a la mucosa intestinal frente al quimoácido. Y al nivel del ilio se encuentran agregaciones permanentes de nódulos linfoides llamados placas de Peyer, cuya función es evitar que ingresen bacterias a la circulación sanguínea. La capa muscular, netamente muscular, está constituida por 2 capas de músculo liso, una capa circular interna y una capa longitudinal externa, o lo abreviamos con CILE. Serosa corresponde al peritoneo visceral y está constituido por el mesotelio y el tejido conectivo laxo. Y como te decía, las vellosidades y microvellosidades. Acá una nota nos quiere decir de que las vellosidades intestinales se encargan de aumentar la superficie de absorción de los alimentos. ¿Lo tienes? Muy bien. Acá si hubiera... Acá hay como una... No se puede apreciar en la imagen. Me hubiera gustado que se aprecie. Pero más internamente hay como una invaginación. Y encontramos así a las glándulas de Lieberkühn, que son importantes dentro del proceso digestivo. Las vellosidades tenemos en la célula epitelial y en él donde al vaso quilífero central, las redes capilares, a la arteriola, la vénula, el vaso linfático. Una ampliación de ello tenemos aquí a las microvellosidades, y dentro de esta célula tenemos el complejo de Golgi, a la lisosoma, una vesícula, retículo endoplasmático rugoso, mitocondria, peroxisoma, el retículo endoplasmático liso, los centriolos y como mencionar las microvellosidades. Ya estamos por acabar. Y ahora toca al intestino grueso. Intestino grueso. Muy bien. Ya tenemos por el intestino grueso. Vamos. Memoria. Bueno. Es la porción final más gruesa y más corta del tubo digestivo. Se extiende desde la válvula ileocecal hasta la última parte, que es el ano. Tiene una longitud aproximada de 1,5 metros y presenta las siguientes porciones: el ciego, el colon y el recto.
El ciego es la porción más dilatada del intestino grueso, localizada en la fosa ilíaca derecha, presente en el apéndice cecal y la válvula ileocecal. El apéndice cumple una función inmunológica por presentar gran cantidad de nódulos linfáticos. El colon posee 4 segmentos y nos apoyamos en la imagen: un colon ascendente, transverso, descendente y sigmoideo o sigmoides, como desee llamarlo. El colon ascendente de 15 centímetros, el transverso de 50, el descendente de 30 y el sigmoides de 40. Y en él presenta las austras y a las tenias coli. Las austras son, ¿cómo se puede decir así? ¿Has visto cuando haces como una especie de nube? Cada vez que haces el primer arco, esos arcos de acá son las austras, y las tenias coli es el ligamento que tenemos por acá, que acompaña desde el ciego. Bien, lo tienes ahí. Internamente posee la flora bacteriana y en ella habita la Escherichia coli. No te confundas, son distintos. Escherichia coli relacionada con la formación de vitaminas K, B1 y B12. En esta porción se realiza la reabsorción de sodio y agua a mitad derecha del colon, y también anestésicos, sedantes y tranquilizantes y esteroides. La Escherichia no solo se puede encontrar en el intestino grueso, sino también en el ilio. Que no se confunda ese dato. El recto es la porción final del colon. Posee a la válvula de Houston, que está en el interno, y a la válvula de Morgagni, las externas. El recto termina en el esfínter anal. Muy bien, anal. Estructura del intestino grueso. Tiene una mucosa, una submucosa, una muscular y la serosa. Ya la podemos apreciar acá en la imagen. Tejido intestinal normal de una sección transversal de tracto digestivo, la capa de la pared del colon, epitelio, tejido conectivo, capa muscular delgada, submucosa. Todo lo primero, mucosa, submucosa, la capa muscular gruesas, la subserosa y la serosa. Mucosa. Está constituido por el epitelio monoestratificado cilíndrico, que contiene numerosas glándulas tubulares rectas que comprenden todo su espesor, y son células epiteliales que reabsorben agua. Su mucosa está constituido por tejido conectivo laxo. Además contiene una gran cantidad de linfocitos, debido a que en el lumen intestinal se encuentran grandes cantidades de bacterias. En el muscular es de músculo liso y se encuentran dispuestos en una capa circular interna y otra longitudinal externa. Esta última se divide en 3 cintillas llamadas tenias coli, como te he mencionado anteriormente, que parten del apéndice cecal y llegan al colon sigmoideo, las cuales, al estar en semicontracción, provocan pequeñas dilataciones en la pared del intestino grueso, llamadas austras o abolladuras. La serosa, la capa más externa, está constituido por el tejido conectivo laxo y mesotelio. Presenta depósitos de grasa llamados apéndices epiploicos. No vamos a profundizar mucho en ello, pero hasta aquí ya lo tenemos. Muy bien, y con ello hemos culminado con lo que corresponde a la clase del día de hoy. Ha sido un poco largo, no tan tenso, sí memorístico, no imposible, pero se tiene hasta ahí. Tienes el material gratuito a tu alcance y
que puedas aprovechar. Esta información es brindada para ti y tienes que disfrutar. Muy bien, eso sería todo por hoy. Entonces me despido.